Esto es del 305 al 310, con Fernando Núñez Noda en Miami y Jesús M. Rodríguez en Los Ángeles. Fernando Núñez Noda, ¿cómo estás tú? Muy bien, Jesús. Todo Feliz, bien. ¿Y tú qué tal? muy bien, feliz viernes. ¿Cómo te va? ¿Cómo ha estado la semana? Igualmente, bien, bien. Ha estado interesante. Después de mi cumpleaños, muchas felicitaciones. Ha sido bonito los comentarios de la gente desde muchísimos países. Es impresionante lo que hablábamos el martes pasado. Es muy emocionante, ¿no? De verdad. Sí, vale. Uno se siente más internacional, más global. Te lo juro, te lo juro. Mira, Fernando, hoy vamos a entrarle directo al tema de hoy, porque es un tema que como periodistas nos apasiona mucho. Es un tema que tú sugeriste y apenas lo sugeriste me enganché y me encantó. Y tiene que ver con esta idea de que vamos a tratar de recordar y de alguna manera celebrar o conmemorar ciertos hechos periodísticos en los últimos 60 años o algo así, que de verdad marcaron historia, marcaron pauta no solamente en la importancia del periodismo como una de los pilares de la sociedad, el cuarto poder, como le llaman, sino además que literalmente cambiaron la historia de este país o la historia universal. Y es un tema que a mí me llama, bueno, por supuesto que me apasiona muchísimo y lo tomo con con cierta, me siento un poco intimidado porque yo siento que aquí el periodista serio eres tú y yo No, soy el rochelero. Pero bueno, lo estoy tomando lo tomé con mucha seriedad y no me conoce. bueno, literalmente, sí, no, exacto, tienes No, razón, mentira, porque mentira. ciertas cosas recuerdo de tu capacidad para poder ser rochelero también, pero me refiero con respecto a ser periodista. Tú eres un periodista bastante serio y muy respetado, entonces este tema, hablar de periodismo contigo, pues, es una responsabilidad y es un honor, así que Bueno, gracias. mira, yo voy a empezar hablando con el tema de una historia que publicó el Boston Globe en el 2002 y de hecho le ganó, hizo que ganase este periódico el premio Pulitzer en el 2003 y tiene que ver con la cobertura o el trabajo investigativo que hicieron y luego la gran revelación que hicieron en Boston, en el Boston Globe, pero literalmente algo que pasó en Massachusetts, en la ciudad de Boston, que luego tuvo Ujú. repercusiones alrededor de todo el mundo, que es el escándalo de los abusos a menores por parte de sacerdotes católicos. Exacto. Este fue un trabajo investigativo que tomó mucho tiempo, tomó un par de años. De hecho, lo pusieron en pausa cuando pasó la tragedia del 2001, porque era un trabajo no solamente muy controversial y muy delicado, sino además que fue creciendo a medida de que la investigación fluyó. Hay una película sensacional que se las recomiendo que lo vean, porque yo como buen periodista superficial del que ya me asumí mi culpa, en lugar de decirles busquen los archivos y léanse los artículos originales, les estoy diciendo que literalmente vean una película de Hollywood. Pero es que la película está muy buena. Se llama The Spotlight con Michael Keaton e hicieron un trabajo bastante bueno explicando y narrando esta historia y cómo algo que parecía que al principio era uno o dos o tres casos aislados, demostró que era un problema sistémico y que era un problema que estaba básicamente arraigado en toda la Iglesia Católica del estado de Massachusetts. Y como bien sabemos hoy en día, desde la perspectiva que nos da la historia, no solamente en el estado de Massachusetts, sino en los Estados Unidos y en el resto del mundo, incluyendo Europa y el Vaticano. Y de alguna manera estos escándalos influyeron la decisión de retirarse como papa el papa benedictino. Entonces, hay unas cosas muy Ujú. importantes que pasaron que yo creo que vale la pena recordar, que por ejemplo, el cardenal Law, que era el cardenal que manejaba todo, supervisaba toda esta
serie de parroquias en Massachusetts, Exacto. cuando el escándalo le arruina su reputación, el Vaticano, ¿qué hace con él? No lo retira, no lo acusan, no lo matan, no lo meten preso, lo promueven y lo nombran para que se encargase de la Basílica de Santa María Maggiore en Roma. Entonces, Exacto. las repercusiones que este escándalo tuvo en cómo percibimos la Iglesia Católica 18 años después es todavía y sigue todavía teniendo secuelas. Y fue un trabajo periodístico, un trabajo de investigación periodística, la que sacó a la luz esto. Y es una de esas cuestiones donde tú dices, qué bueno que existen los Sí, periodistas responsables y serios, ¿no? es correcto, es correcto. Porque yo siento una cosa que el periodismo hace. El periodismo en ese sentido es sumamente, vamos a decirlo, desafiante contra el poder. Porque el poder, ¿qué hace? El poder se protege a sí mismo, el poder hace los cover-ups, va encubriendo a los culpables, va silenciando las verdades, va desprestigiando a quienes hablan, a los whistleblowers. Y bueno, estoy viendo que hubo todo tipo de cobertura, o sea, de intentos de tapar esta cuestión, o sea, movieron como a este cardenal Law, vi que no se reportaron casos, o sea, hubo una cantidad de cosas que pretendían dejar esto en el silencio o en todo caso manejarlo de una manera prácticamente clandestina. No puede ser, o sea, esa es una de las tareas del periodismo. El periodismo tiene algo de detectivesco, porque esas realidades se van revelando por ingeniería inversa. Un periodista encuentra algo que está ocurriendo hoy o que ocurrió ayer y va hacia atrás, qué pasó antes de ayer, qué pasó la semana pasada, qué pasó en un mes anterior, y entonces va develando y va llegando y desentrañando, y entonces hay una cantidad de gente silenciada, gente amenazada, gente pagada, y tiene que es como una carrera de obstáculos que va ejecutando y saltando y metiéndose por todos los huecos posibles. Es un trabajo enormemente titánico y es un trabajo que muchas veces puede ser muy peligroso para la reputación e incluso para la vida de un periodista, porque puede estar amenazando a gente muy poderosa. Generalmente se enfrenta a poderes mucho más grandes que los suyos. Y por eso es que yo creo que la prensa en libre es tan importante, porque logra un poder que es a veces equivalente al poder de algunos de los poderes públicos, en algunos sentidos me refiero, ¿no? O sea, de acceso, de credibilidad, porque, y lo que me parece bonito es que los poderes públicos tienen un poder atribuido por los votos y digamos, por la Constitución, pero el poder periodístico viene dado por la opinión pública, que es algo que no está estructurado, que es algo en lo que no se vota, que es algo en lo que no hay ningún un contrato firmado, ¿me entiendes? Entonces es la gente, somos nosotros, es the people, los que decimos, mira, yo le doy todo mi apoyo a esos periodistas que están investigando algo, porque yo también quiero saber qué es lo que pasó ahí, y yo quiero saber quiénes son los culpables, y yo siento que me están mintiendo. Ese tipo de cosas hacen que el periodista y que sea llamado con razón el cuarto poder, Exactamente, periodismo, ¿no? exactamente. Sí, no, no, totalmente, totalmente. Mira, el siguiente caso que voy a nombrar eh, es un poco más reciente y también le mereció al New Yorker y al New York Times el premio Pulitzer, específicamente el New Yorker, la revista que yo he nombrado varias veces, que Sí, siempre, siempre tiene unos trabajos de investigación periodística muy interesantes. En octubre del 2017, Ronald Farrow, que es el hijo de Mia Farrow y Woody Allen, publicó una noticia, un trabajo periodístico increíblemente controversial y explosivo que acabó o que sacó a la luz pública los horrores que cometió Harvey Weinstein y eso acabó con su carrera y no solamente acabó con su carrera, sino lo declararon culpable y está condenado a muchos años de prisión. Una de las cosas más interesantes con este tema es que tiene que ver con algo que tú comentabas, que es la presión de otros poderes
se ejerce para tratar de ocultar una noticia, ¿no? Una historia de esta magnitud. Según Ronan Farrow, y NBC lo ha negado, pero según él quería publicar o hacer pública esta historia meses antes a través de NBC. Él trabajaba para NBC y NBC se negó y dijo que no había pruebas suficientes, que no estaba lo suficientemente vetado, que había que hacer más investigación. Y Ronan Farrow insiste en que ese no era el caso, ¿no? Sino que había mucha manipulación de poder detrás de las cortinas, donde estaban protegiendo, mucha gente de mucho poder estaba protegiendo a Harvey Weinstein, porque Harvey Weinstein, el mayor poder que él tenía era precisamente sus relaciones, ¿no? Sus relaciones políticas y económicas, y en Nueva York él era una de las personas más poderosas, ¿no? Pero el escándalo que esto abrió también sirvió para hacer un movimiento sísmico en la industria de Hollywood, y eso también desencadenó un movimiento sísmico en cuanto a relaciones entre hombres y mujeres en toda la sociedad, y todo el Me Too Movement y todo esta revisión de cómo eran las relaciones entre hombres y mujeres en el espacio laboral. Vino como consecuencia de esta investigación periodística. Entonces, es ese tipo de trabajos que no solamente tienen repercusiones muy profundas, específicamente en el tema que se está llevando, en este caso el de Harvey Weinstein, sino cómo además eso se propagó en toda la sociedad. Y claro, cuando se le pone nombre y apellido a las víctimas, y cuando la gente entonces entiende cómo funciona la manipulación de poder y lo que en realidad significa un acoso sexual basado en poder, y cuando la víctima es Gwyneth Paltrow, por ejemplo, entre muchas otras, la gente empezó a entender la complejidad del asunto, y bueno, literalmente un cambio en la sociedad completa de este país y alrededor del mundo. Claro, no, buenísimo. A mí me pareció, yo nunca me imaginé que era tan amplio y tan profundo, y eso es una de las cosas que me sorprenden de estos casos. También hay un caso, ¿cómo se llama? El coach de Penn State, Jerry Sandusky, que fue acusado de molestar o sea, de tener sexo con jóvenes atletas. Wow, que usaba precisamente su poder y su influencia para lograr esto. Entonces, también es producto de una investigación periodística digamos, de menor perfil que la de Weinstein, porque era un individuo sumamente conocido e importante en la industria. Este era más bien un coach, pero también un hombre importante, pero también refleja lo que tú estás diciendo. Mucha gente no habla por miedo, mucha gente no habla porque está incluso amenazada no solamente con violencia, sino con demandas y cosas de estas. Mucha gente que se aventura a hablar no le creen, van a la policía, van a las autoridades, no le crean, hasta que van a la redacción de un periódico y un periodista le dice, este caso me interesa, hábleme más, dígame los datos, deme algunas referencias para yo investigar. Y ese periodista entonces se pone a investigar, y eso es lo que ha logrado solucionar una cantidad impresionante de casos, y estoy seguro que tú vas a mencionarlos a partir de mi comentario. Exacto, sí, mira, es fascinante, ¿no? Las repercusiones que puede haber como resultado de una historia publicada. Y yo creo que es pertinente entonces hablar de una de las que más famosas, en que las repercusiones han sido las más profundas, y es definitivamente, tenemos que hablar del caso del Watergate, que acabó con la presidencia de Richard Nixon. Claro, es muy, casi que estoy diciéndolo riéndome, porque es tan irónico y tan extraño el 2020, tan extraño el 2020, que justamente el mismo periodista, Bob Woodward, la semana pasada reveló que tiene 18 entrevistas grabadas en cassette, bueno, no sé si será cassette, pero grabadas en tape,
con Donald Trump asumiendo y aceptando y públicamente haciéndose, ¿cómo se dice?, responsable de tener una información que o que tenía que haberla difundido, o que tenía que haberla manejado mejor, o que simplemente no tenía que haberla dicho. Pero bueno, vamos al caso de Watergate, que es Sí. un asunto donde definitivamente las instituciones funcionaban un poquitico más eficientes que las de hoy en día, porque siento que las cosas que han hecho los políticos hoy en día son muchísimo peor que lo que hizo Richard Nixon, y Richard Nixon con un tape se le acabó la presidencia. Básicamente Bob Woodward y Carl Bernstein hicieron un trabajo de muy largo, esto no fue una cuestión de meses, fue una cuestión de años, donde estaban investigando unos negocios sucios de Richard Nixon, y consiguieron en tape, unos tapes que literalmente cambiaron la historia de este país, que le dieron el punto final a este caso conocido como el Watergate, donde Richard Nixon hablaba abiertamente de manipular unas pruebas, de borrar unos tapes o de cambiar algo que lo implicaba a él. Y simplemente decir eso en tape fue suficiente, cuando eso salió al público, fue suficiente como para que él se sintiese obligado a renunciar como presidente de los Estados Unidos. Entonces, este es un ejemplo de esos de trabajo de seriedad y de compromiso y de peligro que hacen los periodistas que tú comentabas. Hay una cosa muy interesante acá que mucha gente también tuvo posiciones encontradas cuando se estaba hablando del impeachment de Donald Trump y de los whistleblowers, y que ciertas acusaciones que son mantenidas bajo secreto. El informante sigue mantenido bajo secreto. El gran informante de este caso, conocido como Garganta Profunda, Deep Throat, basado también en un personaje de una película porno que según ciertas personas Santa. Nada santa, exacto. Ese personaje nunca, a pesar de los años, este es un caso que se hizo público en el 72, y hasta hoy en día ya van a ser 50 años de eso, y todavía no se sabe quién fue el whistleblower, ¿no? El que soltó la pista. Debo recordarle a la gente también que este trabajo periodístico se llevó el premio Pulitzer del 1973. Exactamente. Mira, Jesús, pero sí se supo, ¿no? ¿Sí se supo quién es Deep Throat? No. ¿Quién fue? Sí, señor. No. Sí, señor. Te voy a decir, eso fue en el 2005. Lo estoy viendo ahorita. Te digo porque lo que pasa es que ya, bueno, ya por supuesto el caso estaba. Mark Felt era un funcionario del FBI, y él estaba atormentado por este caso, y estaba atormentado precisamente. Okay. Sí, búscate Deep Throat. Aquí lo tengo, sí. Mark Felt. ¿Qué le pasó a Mark Felt? Él sintió exactamente lo mismo que sentimos muchos ciudadanos y muchas personas involucradas en estos casos. Él encontró murallas por todos lados para investigar. Entonces, él tenía suficiente información, pero él sabía que esa información no iba a pasar los canales regulares, porque había mucho poder, ¿me entiendes? Como un dique, ¿no? Como un dique que estaba ahí. O sea, él no tenía suficiente poder para llevar eso arriba. Entonces, además, le podía perjudicar su carrera, y quien quita que tuviera también problemas por su propia seguridad. Claro. Entonces, ¿qué dijo él? Bueno, yo voy a hablar con las personas que están investigando esto de verdad, que no es la policía, son los periodistas. Y bueno, y se puso a las sombras, evidentemente no podía arriesgar su integridad hablando públicamente, y les dio las pistas. Fíjate que él no tenía toda la información, pero él tenía la información de cómo llegar a las pistas. Exacto. Y entonces, y una de las famosas frases fue follow the money. O sea, sigan el dinero, sigue el dinero que está llegando, y vas a llegar y van a encontrar dónde están hechos de corrupción, cosas que no se han hecho según los procedimientos, etcétera, etcétera. Una Es un maravilla. caso, Mira, es un caso emblemático, sin sí, duda no, alguna. totalmente. Sí, Mira, no, aquí lo tengo. ¿puedo Claro, decir, diga.
Por Pues una supuesto. cosita. Ujú. Yo tuve la dicha de ir a un conversatorio, no sé cómo se llama eso, Una charla. una charla que dio Bob Woodward, ¿no? Oh, wow. Y, oye, me encantó escucharlo, porque de verdad que contó mucho de su historia, pero por supuesto Watergate fue una de las cosas más importantes y todo el mundo, casi que todo el mundo estaba ahí por eso, ¿no? Fue cuando él sacó su libro anterior, que no me acuerdo el Ujú, título, pero lo estaba saliendo y lo estaba promoviendo. Entonces, pero él hablaba de que él acometió ese caso siendo un periodista muy joven, o sea, un tipo que no tenía mucha experiencia todavía. Y él no tomó eso porque se lo asignaron. Él lo tomó porque, ¿cómo decirte? En los sábados, en los fines de semana, siempre estaban de guardia los periodistas, tú sabes, menos expertos, los más jóvenes, los más nuevos. Entonces, el jefe de él, que es este señor que no me acuerdo su nombre, pero que es legendario, el editor de Washington Post, no me acuerdo ahorita, lo voy a poner en el website, vale. pero él le dijo, él estaba hablando con su jefe y le dice, bueno, así como que usted cree que yo, no sé, puedo llegar a ser un buen periodista. Entonces el tipo le dijo, bueno, estás empezando bien, estás trabajando un sábado. Oh, Entonces, wow. Qué bien, qué bien. estás trabajando un sábado, ya estás en el camino. Y él dice que él hablaba mucho de, él no lo llamó así, pero yo lo traduciría como la ingeniería inversa de los periodistas. Ujú, Tú no agarras el camino desde el principio hasta el fin, tú agarras el camino desde lo que tienes hacia atrás, y vas hacia atrás, y vas hacia atrás, y vas siguiendo hacia atrás, como siguiendo las huellas para ver desde dónde se originan, y ahí vas encontrándote con personajes que tú no te ujú. imaginabas que te ibas a encontrar. Entonces, siguiendo esos consejos de los veteranos del Washington Post y siendo ellos muy jóvenes, dos periodistas relativamente, pues, no eran relevantes para el momento, se transformaron en dos referencias importantísimas de la investigación periodística. Increíble, sí, mira, dos cositas, como ahora me siento tan culpable por no haber estado bien informado, agrego información extra a lo que dijiste. En el 2005, cuando Mark Felt salió a la luz pública, habían pasado 31 años desde la renuncia de Richard Nixon y 11 años después que él había muerto. Para las personas que quieran divertirse, conociendo un poco más de la historia, también les recomiendo otra película, la película All the President's Men, que está Sí, basada en el buenísimo. libro con el mismo nombre, escrito por Carl Bernstein y Bob Woodward, interpretados por Robert Redford y Dustin Hoffman. Un peliculazo y de Sí, verdad que se las señor. recomiendo. Pero mira, antes de hablar de mi siguiente tema, tengo que comentar algo muy entretenido que tiene que ver con Donald Trump Y Woodward. y Woodward. Y es que Bob Woodward ya había escrito un libro sobre Donald Trump donde lo había dejado muy mal parado. Y Sí, Donald Trump correcto. es tan increíblemente terco y demuestra tan fácilmente que ese arte de la negociación, art of the deal, que él sigue insistiendo que él es buenísimo, lo malo que es, porque todo su equipo lo aconsejó de no darle entrevistas otra vez a Bob Woodward, que se acordara del desastre que había sido el primero, que no lo hiciera. Y Donald Trump insistió porque él estaba totalmente convencido que él podía charm a Bob Woodward para que Ajá, escribiera un libro favorable a Donald Trump. Entonces, imagínate, el nivel de arrogancia y de imbecilidad que Donald Trump demostró, en este caso particular, debería ser representativo de cómo él es como persona y como presidente. Pero bueno, sí, 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 es verdad. voy a hablar de otro tema que me parece que también, bueno, me interesa personalmente porque tiene que ver con los derechos homosexuales, pero también la percepción de la gente gay y cómo ha cambiado en la sociedad gracias a ciertas cosas que se hicieron a la luz pública, ¿no? Y voy a hablar específicamente del caso de la muerte de Matthew Shepard. Era un muchacho de 21 años, homosexual, que vivía en Wyoming, y personas de su comunidad, otros individuos de su comunidad, le cayeron a golpes, básicamente lo mataron a golpes.
Lo Sí, dejaron morir amarrados a una cerca, casi que con una posición como de Jesucristo. Y esto hubiese sido simplemente una historia local si no hubiese sido por la AP, Associated Press, que en 1998 decidió cubrir la noticia. Y como sabemos, la Associated Press es una asociación, una organización periodística internacional que ofrece servicios de información a cualquier medio que pague por sus servicios. Todos los medios alrededor del mundo tuvieron acceso a esta información por lo trágico de la historia, por lo humano de la historia, como fue cubierta, y también por el gran respeto que una asociación periodística o una institución periodística como Associated Press tiene. Y esta historia cubierta por ellos y regada por el mundo, por los medios que la cubrieron, hizo que el tono de las conversaciones sobre la gente gay, las torturas hacia las personas homosexuales, el peligro que literalmente viven todavía en muchos lugares del mundo, y lugares donde pensaríamos que no son peligrosos, todavía lo son. Cuando una persona es percibida como homosexual, percibida, a lo mejor ni siquiera se sabe si lo son o no, son sujetos a un nivel de violencia que literalmente a muchos le ha costado la vida, inclusive a este muchacho Matthew Shepard. Y una cosa sí, interesante como resultado de esta historia es que el término hate crime, crimen de odio, se popularizó, se hizo conocido en el argot popular, y ahora todo el mundo, cuando tú te refieres a un hate crime, un crimen de odio, la gente sabe exactamente qué es, a qué se refiere. Entonces, también ayudó a no solamente, de alguna manera darle un valor que no pasara por desapercibida la dolorosa muerte de este muchacho, sino que algo positivo saliese de eso. Y sí. aunque es una tragedia y sus padres todavía lo lloran, algo positivo salió de todo esto gracias a la labor periodística que se hizo alrededor de ese caso. Sí, señor. Voy a agregar algo muy corto al respecto, que es que gracias al perfil que la prensa le dio al caso, que como dices tú, Jesús, lo llevó de algo que pudo haber sido meramente local a un evento nacional, bueno, que tuvo un impacto emocional enorme en la opinión pública. En el año 2009 se creó la Ley de Prevención de Crímenes de Odio, Uh -huh. Matthew Shepard y James Byrd, porque también incluyeron a un joven afroamericano que también fue víctima de un crimen de odio por ser, o sea, ejecutado por tres individuos supremacistas en Texas. Uh -huh. Entonces, contribuyó pues este perfil que se le dio al caso de Matthew Shepard a que sea ya un símbolo, pues un símbolo nacional, así como lo es James Byrd con los crímenes de odio racial, Uh -huh. y eso son cosas que no puede hacer sino la prensa, pues que tiene ese alcance y tiene una cosa importantísima, que es la capacidad de contar historias reales de una forma que no solamente sean educativas racionalmente, sino que sean impactantes emocionalmente también. Exacto, exacto. Y como tú dices, ¿no? Llevarla a un extremo de acción, de toma de decisiones y acciones que literalmente se transformó en una ley, ¿no? Eso es realmente increíble. ¿Tienes Sí. algún caso que quieras compartir o quieres que yo comparta otro? Bueno, tengo uno este, corto, pero que tiene que ver mucho con mi llegada al país, porque fue más o menos en esos años en los que se desarrolló. Uh -huh. Y digamos que lo seguí de cerca, que fue el caso de Anthony Weiner, Mm. en su campaña por ser el mayor de Nueva York, el alcalde de Nueva York, que entonces ¿cómo se llama? Se filtraron unas fotos muy comprometedoras, mostrando pues partes pudendas, que pues se filtraron a la prensa. La prensa entonces inició una investigación porque no son solo las fotos, son las conductas
que llevaron a que se fueron descubriendo en la investigación. Porque si, o sea, lo que hace un periodista no es solamente recibir esas fotos o encontrarlas y decir, mira, encontré estas fotos, miran lo que este hombre hizo, sino que tratan de buscar las raíces del asunto y las implicaciones del asunto, y resulta que era una cosa mucho más grave, una cosa que implicaba pues una conducta sistemática del tipo de abuso, tú sabes, de estar, de una especie de morbosidad muy peligrosa para, evidentemente, un funcionario público, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. me recuerdo mucho de ese caso en especial porque tuvo muy alto perfil cuando yo llegué y estaba en las noticias y por supuesto me llamó mucho la atención. Sí, no, increíble. Y un personaje que prometía tanto, ¿no? Como político, esas revelaciones acabaron con su carrera y por razones totalmente legítimas, ¿no? Realmente se demostró que su carácter no era lo que parecía ser, ¿no? Fue Sí, fascinante, es una historia fascinante en la historia reciente de escándalos políticos en este país. sí. Y permíteme nada Por más favor, un toquecito dígalo, por favor. y tú sigues. Ujú. Y también, bueno, y también hubo un caso posterior en 2014 que fue el ocaso o el derribo de los ídolos, un ídolo que se derribó que fue Bill Cosby, ¿no? Que Ujú. también fue producto de una investigación, de una investigación periodística que fue siguiendo casos de personas que lo habían denunciado, pero que no habían sido escuchadas, que no les había sido prestada la atención adecuada. Bill Cosby era un personaje demasiado querido, demasiado mimado por la opinión pública, por el público en general, Sí. y entonces había como una resistencia, ¿no? Pero esa resistencia se rompió solo cuando se encontraron datos reales, hechos. Y eso es lo que hacen los periodistas, buscar los hechos. Exactamente. Mira, y precisamente hablando de hechos, voy a hablar de uno que es básicamente lo contrario, que es cuando la desinformación o la manipulación de la información produce consecuencias gigantescas y que luego se descubre que había sido manipulado, ¿no? Y son una serie de reportajes que la periodista Judith Miller publicó en el New York Times, que ayudaron, literalmente, ayudaron a la administración Bush de convencer a la opinión pública de la amenaza de armas de destrucción masiva en manos del gobierno iraquí. Y eso Ujú. fue lo que llevó o permitió al gobierno de Bush Sí, declarar guerra y asesinar a San Hussein, a San José. que no es que era santo de la devoción de nadie, pero esas repercusiones todavía las estamos sintiendo porque trajo esa cosa que no pensaron que iba a pasar dos pasos más allá de esa primera maniobra. Todavía estamos sufriendo las repercusiones del desequilibrio producido en la región por culpa de estas acciones. No solamente eso, sino que además hizo un daño que todavía estamos viviendo las consecuencias de la credibilidad que tiene el gobierno y la Casa Blanca y la presidencia en Estados Unidos, ¿no? George W. Bush será por siempre recordado como alguien que le mintió al público estadounidense, a los ciudadanos americanos, y que nos llevó a una guerra basada en mentiras, y que esta señora Judith Miller de alguna manera es cómplice de esas mentiras. Y no sé, no fue hasta el 2004 que el New York Times finalmente admitió los errores de sus historias, aunque en esas primeras admisiones no nombraron a Judith Miller como una de las responsables de esta mentira, que literalmente, Fernando, bueno, tú sabes, nos llevó a una de las guerras más largas y costosas que ha tenido este país. Sí. Y las consecuencias todavía las estamos sufriendo, ¿no? Y es eso, ¿no? No todas las historias con consecuencias graves e históricas son basadas en verdades. Eso es verdad, sí, eso es correcto. Me acordé que eso también es un aspecto importante, que ha habido también juegos sucios, pues juegos sucios de algunos periodistas, algunos investigadores
bueno, que han falsificado historias, ¿no? Tú tienes una por ahí, ¿verdad? Sí, yo tengo una más que tiene que ver con... Me pareció interesante por dos cosas. Primero, porque yo vivo en Los Ángeles, entonces es una historia con un tono local para mí, pero también tiene una relevancia nacional por toda esta tensión racial en la que estamos metidos en este momento y las manifestaciones de Black Lives Matter, etcétera. Y tiene que ver con el video Ajá, de la paliza que le dieron a Rodney King en la ciudad de Los Ángeles en los 90. La emisora local KTLA, consiguió el tape, consiguió la grabación, donde se veía a los policías cayéndole a golpes de una manera muy, muy, muy violenta a Rodney King. Y el hecho de que la emisora haya transmitido estas imágenes cambió por completo la trayectoria de ese caso. Ese caso hubiese sido un caso desconocido por la opinión pública, quizás no hubiese ni siquiera habido una investigación en el departamento policial, pero por haberse hecho público ese video, esa investigación de hechos tomó efecto, y cuando el jurado decidió que los policías eran inocentes y que no habían no habían cometido ningún acto de violencia injustificada, se desataron los famosos revueltas y manifestaciones de protestas en Los Ángeles en ese año, en el 91, y el 91-92. Y creo que las manifestaciones fueron en el 92 cuando esto salió a la luz pública. El asunto es que fue el trabajo de una organización periodística que sacó a la luz pública un material que de otra manera no hubiese sido conocido, el que cambió literalmente la percepción no solamente del caso, sino de la sí, realidad de violencia policial o la tensión racial entre la ley y el orden y la justicia social, que es precisamente el tema de lo que hablamos la semana pasada. Entonces, bueno, nada, sí. es un tema que me parece muy interesante por varias cosas, ¿no? Por su relevancia en este momento y por eso que se ha convertido hoy en día en algo muchísimo más común, que es el tener un archivo documental, ahora con los teléfonos que todos tienen cámara, que ahora se han hecho muchísimo más comunes y que ahora básicamente no puede pasar nada en la calle sin que haya alguien grabándola. Y lo que decía Will Smith cuando le preguntaban sobre la violencia policial hacia personas de color, él decía que no es que ahora haya más, simplemente ahora hay más teléfonos grabando esos incidentes, Exacto, por eso es que ahora exacto. sabemos más de ellos, ¿no? Quizás antes había más, incluso. Exacto. Sí. Quizás. ¿Tenemos otro segmento o terminamos? Mira, si tienes una más podemos hablar, y si no pasamos a lo que no nos deja dormir esta semana, dime lo que tú quieras, lo que tú prefieras. Oye, vale, sí, yo quisiera hablar de uno que fue muy importante Perfecto, también, que vamos un perfecto. poco en la onda de Watergate, porque fue más o menos por la misma época, pero fue un año antes. Daniel Ellsberg era digámoslo así, una especie de analista del Pentágono, ¿no? Y trabajaba con materiales clasificados de la guerra de Vietnam, ¿no? Y de la guerra en el sudeste asiático en general, ¿no? Ujú. No solo la de Vietnam, sino toda la que se estaba realizando en Camboya, todas las zonas aledañas, ¿no? Entonces él empezó a notar cosas muy raras, ¿no? Por ejemplo, él estaba encontrando información que se reportaba, que figuraba en los informes, pero no era lo que se decía en la opinión pública. En Ujú. la opinión pública, entonces se empieza a hacer una cadena de decir, oye, todo lo que está diciéndose en radio, televisión y periódicos es falso. El gobierno está sencillamente mintiendo en cuanto a la cantidad de soldados, en cuanto a la cantidad de material, en cuanto a en qué países estaban peleando, realmente estaban peleando en muchos otros, etcétera. Pues una cantidad de cosas que el hombre empieza a encontrar y sabiendo que no tiene poder para hacerlo, hacerlo él por sí mismo,
Él lo que hace es que empieza a fotocopiar, cuando las fotocopiadoras eran una cosa sumamente, o sea, eran como unas lavadoras gigantes y las copias eran así como de un papel especial, ¿no? Que no era ni siquiera el papel bond. Bueno, él va sistemática y pacientemente fotocopiando 7.000 páginas de, de las actividades del gobierno y de la Armada de Estados Unidos en Vietnam, que no estaban autorizadas muchas de ellas o que no eran como se decía que eran. Entonces, o estaban mintiendo o estaban realizando actividades ilegales porque no habían sido aprobadas por el Congreso. Total fue que todo esto llegó pues y eso comprometía mucho bueno, a los ministros, o sea, al secretario de Defensa, etcétera, y altísimas autoridades de la cosa. Entonces, el caso es que cuando se descubre el caso, ¿no? La prensa empieza a publicar información. Bueno, Nixon no solamente logra mover todos los poderes públicos para que eso se bloquee, esa información no llegue a la opinión pública, sino que incluso a Daniel Ellsberg lo meten preso por una cantidad increíble de años. No me acuerdo exactamente cuántos años, porque no lo tengo, no lo anoté, pero eran, no sé, como 20 años, una cosa así, por traición a la patria y por exponer información que está clasificada. Entonces, periodistas del mismo Washington Post, ¿sabes? O sea, ese es otro logro del Washington Post. Sí. Ellos toman el caso entonces porque entonces, claro, si tú tienes una información que la da una persona que está en una oficina y que solamente su mundo es ese, su mundo son los reportes que se manejan en esa oficina, él no tiene, digamos, no tenía ni la libertad ni la preparación para él poder conectar eso con una cantidad de otras personas, de otros poderes. Ellos pudieron entonces darle al caso una perspectiva y una presentación tal que entonces ya no hubo vuelta atrás. O sea, la cosa se transformó en un escándalo, se transformó en los papeles del Pentágono. Creo que hubo una cantidad de altos funcionarios que tuvieron que renunciar y eso demostró que cuando la prensa logra poner en la opinión pública un tema, ya no hay vuelta atrás. Ya tienes que, tú, como se dice aquí, tú address it, ¿no? Tú tienes que ya enfrentarte a él como poder, no lo puedes encubrir, no lo puedes desprestigiar, puedes tratar de desprestigiarlo, pero la prensa ya sabemos que trabaja con hechos y es muy cuidadosa, por lo menos esta calidad de prensa, en que cualquier cosa que publican tiene que estar suficientemente respaldada por documentos, por testimonios, por evidencias. Entonces, esta gente hizo el trabajo que Elver no podía hacer, porque él estaba metido ahí, en lo que tenía era el contacto con los documentos, pero él los sacó y pagó el precio, pero entonces le tuvieron que sacar de la cárcel. Él no estuvo mucho tiempo tampoco, no pudo tanto tiempo como Richard Nixon hubiera querido. Fue hecho libre, salió como un héroe y los periodistas pues se sintieron sumamente recompensados porque se hizo justicia. Sí, mira, Fernando, déjame comentar, por supuesto, hay una película también sobre eso que tengo que recomendar. Sí. La película se llama The Post, es de Steven Spielberg y es con los maravillosos actores Meryl Streep y Tom Hanks. Es una película muy chévere, muy interesante, muy entretenida y te da una idea bastante clara de ese trabajo periodístico y de los riesgos que los periodistas toman y también las instituciones, ¿no? Como el Washington Post. Maravilloso, sí. Maravilloso. Mira, llegó el momento de hablar de lo que no nos deja dormir esta semana. Y voy a empezar yo porque tiene que ver con el tema. Tiene que ver con el tema y tiene que ver con el ataque que Donald Trump ha hecho en contra de la prensa y el peligro que eso conlleva. Y es el quebrantar, el debilitar el respeto y la credibilidad de la prensa cuando es tan importante para mantener el equilibrio social
de cualquier país. Y el hecho de que hoy en día reporteros de CNN o de cualquier otra institución periodística tengan que salir a las calles sin identificación de la marca que representan por temor a que sean agredidos, es una cuestión que no solamente debe dar tristeza, también debe causar mucha indignación, porque los periodistas hacen una labor increíblemente importante, importante. Yo creo que todos los ejemplos que nosotros nombramos hoy en día, hoy en este programa, inclusive esos que referían a una manipulación de la información, dejan claro la importancia, el rol que tienen los periodistas en nuestra sociedad. Y tener un presidente que los ataque literalmente y que digan que son el enemigo del pueblo y que son el enemigo de América y que son el enemigo de los ciudadanos, es algo que a mí no me deja dormir y me indigna muchísimo. Sí, sí, sumamente, sí, sí lo es. Porque, bueno, son las falsas percepciones que se venden y que se multiplican por quienes la apoyan. Bueno, yo tengo también algo que no me deja dormir, que experimenté esta mañana, porque lo hice a propósito como un experimento. Uh-huh. Yo simplemente estoy ahorita en casa de mi hermano, quedándome unos días porque, bueno, me voy a cambiar de casa y me la van a entregar pronto y estoy con él, ¿no? Uh-huh. Entonces le pedí a mi hermano que me ayudara. Dice, ve tú Fox y yo voy a ver CNN y MSNBC. Wow. Yo quisiera que siguiéramos unas 2 o 3 noticias, ¿no? Por ejemplo, lo de Trump y Bob Woodward, y algo relativo a las protestas y, bueno, algunos temas. Elegimos unos temas y simplemente dijimos, toma notas hazme saber qué están diciendo de cada uno. Uh-huh. Entonces, solo un ejercicio, mira, nada sistemático, nada parametrizado, era simplemente cómo era lo que sentíamos, qué percepción teníamos de lo que decían. Oye, Jesús, mira, si estuviéramos en un lugar en el que la persona no conoce el país y dice, déjame informarme, y viera esos 3 noticieros, te lo aseguro que diría que son 3 cosas distintas. O sea, Wow. tendría 3 percepciones bastante diferentes. Quizás CNN es la que está más al centro, es la que se atreve a decir cosas comprometedoras o a favor bueno, vamos a decirlo así, a favor de la derecha, pero MSNBC, por ejemplo, es como Fox. Uh-huh. Es que yo los veo iguales. O sea, todo lo que perjudica a la derecha o a la izquierda, que en ambos casos se mitiga o no se dice. Todo lo que perjudica al lado opuesto, o sea, a la derecha en MSNBC y a la izquierda en Fox, se magnifica de una forma impresionante, que por ejemplo, el tiempo que ellos le dan a los comentarios y a las entrevistas, cuando se trata de hablar positivamente de algo, es enormemente grande para el lado que ellos apoyan. Cuando se va a hablar mal del otro, el tiempo es enormemente grande para explicar a la gente por qué es malo lo que hace el otro. Uh-huh. Entonces, caramba, yo siempre lo he dicho, ya lo he hablado de esto, la verdad que a veces lo repito mucho porque para mí es un tema que me preocupa, y como periodista y como ciudadano también. Pero me digo entonces, caramba, la polarización política, no hay nada que yo condene de eso en términos de que se esté violando éticamente o se esté violando legalmente el ejercicio periodístico. No, yo no digo eso. Ellos tienen la libertad de hacer eso. Ellos tienen la libertad porque ellos pueden decir, ese es nuestro punto de vista. Claro. Eso es lo que yo sí. Pero lo que me preocupa es que la gente está empezando a sentir y a confundir eso con la verdad, con lo que es cierto. Y no hay
una gente que le diga, mira, pero ya va, pero también cometieron estos errores, los nuestros, también cometieron estos errores. Y los otros, nuestros enemigos, entre comillas, también tuvieron estos aciertos. Eso es absolutamente imposible. Mira, también te voy a decir, es una cuestión de los canales, es verdad, pero hay algunos periodistas que son mucho más equilibrados que otros. Eso sí hay que decirlo, claro, también. Hay unos que son y yo los aplaudo. Pero en general, oye, el ambiente digamos, de manipulación de la información es alto. Absolutamente, absolutamente, y tenemos que estar más atentos que nunca, y por eso hacerle eco a esas instituciones que buscan el camino del centro. El camino del centro no me refiero ideológico, me refiero al de la verdad, al de la objetividad. Mira, es más importante que nunca. Mis noticias, cuando yo me necesito, en las mañanas, cuando yo me tengo que informar de lo que está pasando, yo escucho radio, yo escucho NPR. Sí, ese es buenísimo. Y esa para mí es la mejor de todas. Y bueno, y es algo que he hablado mucho con mi amiga Margarita Seguías, porque para nosotros CNN, durante tanto tiempo, CNN fue como que el máximo baluarte a nivel de televisión de periodismo serio, ¿no? Y Donald Trump ha acabado con esa marca. Él ha acabado con la reputación de CNN. ¿Dices de CNN o de Fox? No, de CNN. De CNN. Él okay. Literalmente. O sea, Fox y MSNBC ni siquiera les interesa que la gente crea en su objetividad, porque ellos están ahí para hacer negocio, dinero, mostrando ese lado totalmente desbalanceado que tú nombras. Literalmente, la gente de Fox, yo trabajé en Fox, yo sé que la gente de Fox News no creen en todo lo que ellos dicen. Ellos lo hacen porque les trae ratings, literalmente. Y la gente de MSNBC están del otro lado, necesitan tener rating del otro lado, y eso lo hacen para ganar dinero, simplemente. CNN, exacto, por supuesto, también lo hace por hacer dinero y por ¿cómo se llama? Por los ratings. Pero CNN tiene un legado y un historial muy largo de tratar de estar a la par de la objetividad. Y Donald Trump le ha hecho mucho daño a esa marca, porque literalmente les ha dicho al pueblo americano, que a la mitad de Estados Unidos le cree, que CNN es un enemigo público. Sí, es verdad. Eso es gravísimo. Bueno, my friend, gracias por la conversación. Bueno, aquí lo dejamos. Muy buena, de verdad. Por favor, síganos en nuestros medios sociales. Estamos en las redes sociales, estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Exacto. También estamos en la web, en del 305 al 310.com, 305 y 310 en números, del 305 al 310.com. Ahí tenemos artículos, tenemos los podcasts, tenemos pues un poco de todo lo que hemos hecho hasta ahora, además de nuestros espacios sociales. Y también gracias por escucharnos en la emisora Onda Positiva Radio. Nos emociona mucho ser parte de la familia de Onda Positiva. Y precisamente en ese espíritu es que siempre estamos tratando de conseguir un equilibrio, un balance entre los temas y cómo, no solamente los temas, pero también cómo los tratamos. Bueno, Fernando, un abrazo, feliz fin de semana. Un abrazo. Igualmente, un abrazo a todos nuestros escuchas.